A continuación les voy a mostrar cómo realizar este circuito en la proto. Como materiales tenemos lo que es la proto, la batería de 9 voltios, cables UTP y también tenemos lo que son las resistencias. Entonces primero vamos a iniciar con el circuito que está en serie. Entonces tenemos 3 resistencias de 220 ohmios. Entonces empezamos conectando en un punto de la proto. Entonces primero insertamos una patita de la proto con la otra y debemos primero asegurarnos que estén bien conectadas y segundo recordar que la proto están conectadas todo verticalmente. La siguiente resistencia en el siguiente espacio vertical hacia otro punto de la proto y volvemos a repetir lo mismo. Donde conectamos la última patita, y ahí conectamos igual en vertical con la otra resistencia y ya tenemos lo que es en serie. Conectamos en el siguiente espacio donde se puso la última patita de 220 y la conectamos hacia abajo. Hay que recordar que las niñas, están en la proto, están así horizontalmente, ahí es donde están conectadas. Entonces, siguiente con la resistencia de 100 ohmios. De igual manera conectamos en el otro punto donde están conectadas las resistencias de 220 hacia un punto cualquiera de la proto. Y ahora empezamos con la resistencia de 320. Esa la vamos a conectar en la parte donde fue conectada la primera patita de la resistencia en línea vertical. Y la conectamos de igual manera hacia donde fue conectada la resistencia número 5, que ahí están conectadas todos. Y por último tenemos la resistencia de 100, que de igual manera la conectamos hacia la primera patita donde fue conectada en línea vertical, hacia donde fue conectada la última patita, de igual manera en línea vertical, que es donde están conectadas. Por último vamos a realizar lo que es un puenteo, porque esta resistencia aún no está conectada al paralelo, porque como no nos alcanza, entonces vamos a realizar un puenteo con este cablecito. Entonces conectamos en el espacio de aquí hacia donde están conectadas las otras resistencias en línea vertical y nos quedaría lo que es así el circuito. Seguido de eso vamos a conectar a los circuitos a positivo y a negativo. Entonces tomamos un cable UTP y conectamos de el negativo hacia acá, igual en línea vertical, y lo mismo vamos a realizar con el positivo. Lo conectamos desde esta parte de aquí, que son donde están las polaridades positiva y negativa. Entonces conectamos del lado positivo y la conectamos hacia donde están conectadas las otras resistencias en línea vertical, y el circuito nos quedaría lo que es así. Entonces finalmente, por último, vamos a conectar lo que es la batería. De igual manera, la batería nos explica dónde tiene su lado negativo y su lado positivo. Entonces procedemos a conectar con la proto de igual manera, negativo con negativo y positivo con positivo.
así quedaría nuestro circuito. Instrumentos de medición. Una vez que ya tengamos armado nuestro circuito, vamos a empezar a tomar las medidas utilizando nuestro multímetro. Primero vamos a medir el voltaje en nuestro circuito. Lo importante de esto es tener la perilla de nuestro multímetro indicando en la parte de voltaje y los cables conectados correctamente, para que así, sin romper el circuito, procedamos a medir los voltajes. Vamos a colocar frente a cada resistencia una parte de los cables, para que así se pueda medir correctamente. Si nos sale negativo, solo es cuestión de cambiar el lugar de los cables. Ahora mediremos corriente, por lo que podemos observar que nuestros cables están conectados ya de otra manera y nuestra perilla señala la parte de corriente. Una vez hecho esto, podemos proceder a hacer mediciones. Sabemos que cuando medimos corriente hay que romper el circuito, por lo que sacaremos una parte de las resistencias y colocaremos uno de los cables y el otro cable cerrando el circuito. Así podemos empezar a tomar datos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, en conclusión, con la ayuda de la proto se puede realizar circuitos de manera fácil y experimentar y aprender el uso de la proto. También se puede realizar lo que son cambios o ajustes sin problema, la cual en la proto nos permite aprender cómo están conectados los circuitos. Se puede concluir que el uso de instrumentos como el voltímetro y el amperímetro nos permiten medir con precisión corriente y voltaje, respectivamente. Esto es fundamental para poder analizar el comportamiento en un circuito eléctrico y así asegurar su correcto funcionamiento. Recomendaciones. Bueno, como recomendación sería verificar que todos los componentes estén correctamente conectados, en especial lo que es el cable UTP, que suele zafarse con facilidad. También se recomienda no utilizar corrientes muy altas, ya que se puede dañar la proto internamente. Para obtener mediciones exactas y que los instrumentos no sufran daños, se recomienda verificar cómo están los circuitos antes de usar los instrumentos. Por ejemplo, cuando utilicemos el amperímetro, es necesario que el circuito esté en serie y así proceder a medir la corriente. Cuando vayamos a utilizar el voltímetro, es necesario verificar que el circuito esté en paralelo y así poder medir el voltaje.